Bueno, muchachos, vamos a orar primeramente. Padre, en esta tarde, Señor, aquí estamos, oh Dios, este grupo de jóvenes amados tuyos, oh Dios, por quienes tú diste la vida de Jesús y a quienes amas, Señor. Te pedimos en el nombre bendito de nuestro amado Salvador, que tú puedas hablarnos el día de hoy, Señor. Amén. Bueno, ayer vimos que Cristo fue nuestro sustituto y vimos esa verdad de la substitución, y hoy empezamos a ver otra gran verdad, que es la identificación. Y primeramente dijimos que Adán es cabeza de una raza de la cual nosotros formamos parte y estábamos en él. Y todo lo que vino y entró al mundo por medio de Adán, a causa del pecado, vino a ser nuestra herencia. Pero que él era un tipo de otro que había de venir y que era nuestro Señor Jesucristo. Y que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, dice así la palabra. Y todo lo que, como antes, y empieza a usar esa palabra de comparación, la Biblia, ¿verdad? Así como en Adán todos mueren, así en Cristo. Así como era en Adán, éramos nosotros, pero ahora, así como Cristo, así nosotros. Y terminamos diciendo que aquellas cosas que vinieron como consecuencia de Adán y que eran de toda su raza, toda aquella creación de la cual era representante él y cabeza, eran cosas de las que no se podía escapar ningún integrante de la raza. Y entonces decíamos que reinó. Y empezamos a usar esas palabras que quieren decir poder, reino, dominio, señorío, ¿verdad? Y así como el pecado reinó para muerte, la gracia reina por la justicia para vida eterna. Y además con un añadido que dice repetidas veces ahí esa parte, tanto de la primera parte de Romanos 5, que dice mucho más ahora. Y ya cuando está comparando a Adán y Cristo, también dice, si así pasaba con Adán, mucho más ahora con Cristo. Y terminamos entonces viendo esa parte que dice que la gracia reina, la gracia reina. Y decíamos que íbamos a entrar a ver unas cuestiones muy específicas sobre esa identificación. Y empieza el capítulo 6 de Romanos, donde dice que viene una conclusión que se le lanzaba a Pablo como una acusación, diciéndole que si lo que él enseñaba era cierto, entonces él estaba prácticamente diciéndole a la gente, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Lo voy a hacer un poquito más para allá. Bueno, sí. ¿Por qué lanzaban esa acusación contra la enseñanza de Pablo? Que es la enseñanza de Dios, que es la enseñanza del Espíritu. Sobre todo por un versículo en el capítulo 5, el penúltimo, el versículo 20, que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, aquel tiempo era muy dominado por la religión judía, que había sido establecida por Dios, o sea, era una cosa legítima de parte de Dios, pero que había pasado, Dios había dado un paso adelante en su plan de salvación. Pero ellos decían, es que si no se le
pone a la gente la ley como una norma de vida, entonces va a ser una inmoralidad y un desenfreno. Y en realidad la ley tiene dos efectos, que uno está al final del capítulo 3, que dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, cuando Dios dice, no harás esto, entonces sabemos que eso, que Dios nos dice que no hagamos, eso es pecado, ¿verdad? Entonces, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, la ley es impotente para que las personas a las que se dice, se les manda la ley, puedan cumplirla, porque no le da ningún poder, sino la persona tiene que cumplirla por su propio esfuerzo. Ese es un efecto de la ley. El otro efecto es que efectivamente la ley exacerba el pecado. O sea, porque dice Pablo ahí en el capítulo 7, yo no codiciaría si la ley no dijera no codiciarás. Y nosotros tenemos un dicho más común que refleja esta verdad, que dicen, la fruta prohibida es más sabrosa, ¿verdad? ¿Sí han oído ese dicho? Cuando algo se nos prohíbe, por ejemplo, al niño se le dice, no agarres las galletas. Y el niño va y agarra las galletas. A lo mejor si no lo hubieran dicho, pues yo ni sabía que había galletas, ¿verdad? Entonces, eso tenía una parte de verdad. Pero Pablo explica en otro lugar en Gálatas que eso era para poner a todos bajo condenación. Y aquí mismo en Romanos 3 dice en el versículo 19, porque sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios puso a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que parece uno de los versículos más tenebrosos de la Escritura, en realidad está entre dos versículos que nos dicen que es la única forma en que nosotros podemos llegar a la desesperación de no poder alcanzar lo bueno y entonces buscar la salvación en Dios por medio de la fe, porque Dios abrió la puerta de la gracia, pero cerró la puerta de las obras. Es como si nosotros aquí pusiéramos una puerta, pero llenáramos todo lo que está allá afuera con un bloque enorme de concreto. Abrimos la puerta y no hay paso, ¿verdad? Pero se abrió la puerta de la gracia. Entonces, por eso dice ahí, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, es decir, no hay diferencia en qué, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Y entonces dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces la ley cumplió un papel de un ayo, dice Pablo en Gálatas, que es conducirnos a Cristo, ¿verdad? Conducirnos a Cristo. Pero aparte de todo, Pablo dice, cuando le hacen esa pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera. Ustedes no están tomando en cuenta a Dios. Ustedes no están tomando en cuenta lo que es la salvación, lo que es la obra de Dios en la salvación para los hombres, porque es una obra que alcanza la totalidad del hombre. No solamente le liberta de la condenación del pecado, le liberta del poder del pecado. Y pasa entonces a decir directamente cómo nosotros estamos identificados con Cristo. Cristo no solamente llevó a la cruz nuestros pecados, dice aquí Pablo, Él nos llevó a nosotros. Porque el problema no eran esos pecados, que salía uno y sale otro, y sale otro, y sale otro. El problema es de dónde salen, la fuente, el origen. El hombre pecador, ¿verdad? El hombre perdido, el hombre corrompido, el hombre con una naturaleza pecaminosa. Y Dios va a tratar en la misma obra de la cruz esa naturaleza pecaminosa. Y entonces Pablo dice,
Y lo dice de una manera que a nosotros, muchachos, es como una llamada de atención para ustedes y para todos. ¿O no saben? Esa pregunta, ¿o no saben? Versículo 3, ¿o no sabéis? Es como si Pablo dijera, deberían saberlo, ¿verdad? Y es una llamada de atención para ustedes y para nosotros, los que les enseñamos. ¿Sí me explico? ¿O no sabéis? Y en este capítulo Pablo habla repetidamente de ese conocimiento, y un conocimiento que va avanzando desde una noción, una noticia, hasta una convicción interna, que él dice, considérense. Y quiere decir eso, tengan esto como una verdad siempre delante de ustedes, una verdad que siempre está presente en su mente. Considérense ustedes muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pero empieza con esa primera noción, ¿o no saben? ¿O no sabéis? ¿Qué es lo que dice? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, o por el glorioso poder del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No voy a explicar así este asunto, solamente lo voy a decir como una afirmación. Ese bautismo al que se refiere aquí no es el bautismo en agua, es algo que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, se dice que es una obra de Dios por medio del Espíritu Santo que nos une a Cristo, y al mismo tiempo que nos une a cada uno de nosotros a Cristo, y esto es en el momento en que le recibimos como nuestro Salvador, en que creemos en Él, al mismo tiempo nos une unos con otros a todos en un mismo cuerpo. Ahí dice 1 Corintios 12, 13, dice, porque así como el cuerpo, perdón, desde el 11, no, sí es el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjense que no dice así también el cuerpo de Cristo, sino dice así también Cristo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando nosotros creemos y somos tomados por el Espíritu Santo, Él nos bautiza, es decir, nos une a Cristo. Somos hechos miembros de Cristo. Espíritu, alma y cuerpo. Algo tremendo, porque a veces nosotros decimos, pues, ¿qué importa lo que hago con mi cuerpo? Dios lo que salvó es mi alma, Dios lo que salvó es mi espíritu. Pero 1 Corintios capítulo 6 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Está hablando de este cuerpo, ¿verdad? ¿No sabéis que vuestros miembros son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Y antes, si a Dios no le importara nuestro cuerpo, nosotros no vamos a resucitar con Cristo. Si es una verdad que a Dios no le interesa nuestro cuerpo, jamás resucitaremos. Y eso lo dice el versículo anterior, ¿verdad? Que dice, versículo 14, ¿por qué habla ahí de la resurrección? ¿Por qué habla de la resurrección? Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es decir, Dios ha salvado nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y Él nos resucitará con su poder. ¿Sí? Entonces, ese bautismo
solamente ya voy a decir de, eso, de ese bautismo. Ningún sacramento, ninguna ceremonia ejecutada por los hombres, aunque sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como es la fórmula cuando se hace el bautismo en agua. Ninguna obra humana ejecutada por un hombre puede tener los efectos que se describen aquí en el capítulo 6. Es una obra completamente divina y es la obra del Espíritu Santo que nos une a Cristo. Y aquí es donde entramos en las cosas específicas de nuestra identificación con Cristo. Hemos sido, dice, no es cierto esa acusación, porque nosotros hemos sido trasladados de ese reino del pecado al reino de la gracia. Y pasaron cosas en la cruz, aparte de que Cristo llevara nuestros pecados. Fuimos muertos con Él, nuestro viejo hombre murió con Él, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Alguien podría decir, bueno, yo puedo creer que Cristo perdone mis pecados, pero yo no puedo creer que yo fui crucificado juntamente con Cristo porque yo ni había nacido. Pues si no habías nacido tampoco habías cometido pecados que te fueran perdonados. ¿Sí se entiende? O sea, para Dios no hay ese problema, que el presente, que el futuro, que el pasado, ¿verdad? Y entonces hay una verdad que se desprende de aquí para nosotros, directamente, muy práctica. Yo no puedo experimentar esta crucifixión, la que fue hecha por Dios en la cruz de mi viejo hombre, juntamente con Cristo. No lo puedo experimentar. Lo debo creer, porque lo dice la Escritura. Eso no quiere decir que no tenga un efecto práctico en nuestra vida, porque eso tiene que llegar a ser una experiencia por la fe, mediante el Espíritu Santo y mediante la obra de la cruz aplicada a nuestra vida por el Espíritu Santo. Es algo que tal vez ahorita nos suena un poquito, pues no sé cómo les suene a ustedes, ¿verdad? Pero es así, o sea, vamos a dejarlo ahorita en este punto, no son cosas experimentales, no es decir, a ver, Sofi, crucifícate. Tienes que crucificar a tu viejo hombre o tu vieja mujer, ¿verdad? No. La palabra de Dios no nos dice que debemos crucificarnos con Cristo. Dice que Dios nos crucificó juntamente con Cristo. Y esa es la verdad que nosotros debemos creer. Y entonces aquí, este saber del que se nos dice, vamos a pensar un poquito de las alternativas que a veces se nos presentan, ¿verdad? Sobre lo que es conocer la verdad revelada, de la palabra de Dios. ¿Qué debemos creer? Debemos esperar, porque eso se mueve entre nosotros. Nuestros círculos cristianos tenemos una jerga, o sea, un vocabulario muy propio de nosotros, ¿verdad? Y decimos, no, es que no puedes creer esto hasta que te sea revelado. Bueno, esta es la revelación de Dios. No hay otra revelación. El Espíritu Santo puede iluminar nuestra mente para que entendamos la revelación, pero lo que debemos creer es lo que dice la palabra de Dios aquí, letra tras letra. No tenemos que esperar que se nos aparezca Dios, que nos hable, que venga un ángel, que tengamos una visión. No, estas son las verdades que debemos creer. La fe es por el oír
el oír lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense las cosas que se nos dicen aquí, ¿verdad? Nos habla de una muerte con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte. Obviamente aquí es una forma de expresión, hemos sido sepultados no para morir. Cuando se sepulta una persona, no se sepulta una persona para que muera, ¿verdad? Sino se sepulta a una persona porque está muerta. Entonces, aquí la forma de expresión un poquito arcaica, ¿verdad? Hemos sido bautizados para muerte porque estábamos muertos, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Y luego dice que en mi Biblia que estaba antes, todo eso estaba aquí. Entonces siempre lo busco acá. Y luego dice, y luego Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esto es para algo muy también práctico, para que, como dice la palabra en otro lugar, que nos armemos de este pensamiento. Si en algún momento hemos pensado que a Dios le interesa llevarnos a la vida eterna y que estemos en el cielo con Él y que no le importa mucho lo que hacemos aquí, estamos equivocados. Porque Cristo resucitó para que nosotros andemos en vida nueva. O más bien, nosotros fuimos unidos a Cristo en su resurrección. Y entonces Cristo resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él. Quizá esto nos provoca también unas incógnitas, porque Jesús resucitó y Él está en el cielo en un cuerpo resucitado. Y la palabra de Dios nos dice que resucitamos juntamente con Él y estamos aquí en este cuerpo, ¿verdad? Va a tratar un poquito adelante esto. Hay esa pequeña diferencia. Bueno, es muy grande la diferencia, pero quiero decir, ¿por qué Dios no nos salva y nos lleva? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Bueno, si ya Dios nos salvó y nos dio vida eterna, pues vámonos a la vida eterna de una vez, ¿verdad? Pues no, Dios no lo escogió así, ¿verdad? Y tiene propósitos con nuestra vida, ¿verdad? Porque Dios nos salvó a nosotros, pero quiere salvar a muchos otros, ¿verdad? Entonces, en este proceso en el que estamos nosotros aquí, tenemos la garantía de la resurrección, así dice 1 Corintios 15, que Él es primicias. Es la primera parte de la cosecha y es una seguridad de que la cosecha completa será levantada, ¿verdad? Entonces, dice aquí, sabiendo esto, otra vez, perdón, me brinqué el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y luego dice, sabiendo esto, aquí avanzó un poquito el conocimiento. Una traducción más exacta de esto es porque sabemos esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que avanzar en este conocimiento. Yo creo que muchos de nosotros ya hemos oído estas verdades. ¿Sí las hemos oído algunas veces? A ver, levante su mano quien está escuchando estas cosas por primera vez. Sin pena, sin pena. Gracias, gracias Fernanda. ¿Alguien más? Nasdira. Gracias, Nasdira. Mirari, gracias. Sí, y nosotros que tenemos más tiempo de haber creído en Cristo, como que la primera pregunta nos pega un poquito, ¿verdad? ¿O no sabéis? Y nos pega a todos, a mí también. ¿Sí?
Pero aquí es como ya ir avanzando, porque sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, ¿qué es nuestro viejo hombre? Es lo que nosotros éramos en Adán. Esa vida que nosotros teníamos antes, cuando ustedes fueron salvos, parece que no pasó tanto. Es algo nuevo que vino a mi vida y fue maravilloso. Y quizá pasé días, semanas, meses, ¿verdad? En algo novedoso, que todo brillaba más y muchas cosas, ¿verdad? La paz de Dios, el perdón, experimentar el amor de Dios. Pero pasó mucho más que eso. O sea, es eso, pero dice la palabra de Dios, nuestro viejo hombre, lo que éramos antes, fue crucificado ahí juntamente con Cristo. Ahora, ¿qué murió? Porque la cruz es un lugar de muerte. No hay nada romántico en la cruz, ¿verdad? Es un lugar de muerte. Si decimos nosotros, murió el pecado, no es cierto. El pecado sigue morando en nosotros. Y así dice Pablo ahí en el capítulo 7, ¿verdad? El pecado que mora en mí. Y el apóstol Juan también dice, si decimos que no tenemos pecado, en singular, lo hacemos a Dios mentiroso. Y si nosotros pensáramos que el pecado en nosotros ya murió, y la primera vez que después de que fuimos salvos pecamos, era una prueba contundente de que no habíamos sido salvos. ¿Sí me explico? Si eso fuera lo que aquí dice, no es el pecado el que murió. Tampoco, obviamente, nuestro cuerpo está vivo, ¿verdad? Es lo que nosotros éramos en Adán. Para Dios, la vieja vida nuestra ya no existe. De manera que si alguno está en Cristo, pertenece a una nueva creación. Las cosas viejas, no hay cosa más incluyente que cosa. Todo es una cosa. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? Todo. Y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, lo que éramos en Adán, para Dios ya no existe. Para nosotros sí existe si lo ignoramos. O no existe, pero vivimos como si existiera si lo ignoramos. ¿Sí me explico? Ahora, lo que dice que va a pasar aquí en relación al pecado, dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuándo? Cuando él fue crucificado. ¿Sí? Pero dice, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí la traducción más correcta no es destruido. Es una palabra que quiere decir hecho inefectivo o hecho inoperante o que pierda su dominio. Y es una palabra que se usa cuando alguien es despedido de su empleo, ¿verdad? Es desocupado, es un desocupado. ¿Cómo se dice en la economía? Es un desempleado, ¿no? Es un desempleado. El porcentaje de desempleo ha descendido. Eso dicen. Bueno, ese cuerpo de pecado fue privado de su poder sobre nosotros. No tiene ya legalmente el dominio sobre nosotros, no tiene derecho sobre nosotros, porque eso era lo que nos lleva cautivos al pecado, al ignorar estas cosas y al no creerlas y al no dejar que sigan adelante en su operación por la obra de Dios y del Espíritu.
es lo que nos lleva cautivos al pecado. Pero para Dios eso ya no tiene dominio sobre nosotros, ¿verdad? Ahora, ese cuerpo del pecado, ¿cuál es? Es este cuerpo. Porque la Biblia habla aquí los miembros. No presentéis vuestros miembros. Obviamente no habla solamente de las manos, de los pies, de los ojos, de los oídos, de la boca, del oído. Habla inclusive de nuestra mente, de nuestro cerebro, de todo lo que nosotros produce querer, deseos, codicia, odio, envidia, malas inclinaciones, ¿verdad? Eso es el cuerpo de pecado. Y decimos, ¿cómo voy a ser librado de esto? Pues qué bonito que Dios dijo legalmente, ya no tiene derecho sobre ti, pero yo lo veo todos los días. Todos los días me enfrento con Él. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Sí? Bueno, pues Dios tiene un plan y así lo va a empezar a explicar. Ahora, yo quiero aquí detenerme un poquito, porque creo que a veces cuando nosotros decimos Cristo murió por mí, Él murió en mi lugar, Él derramó su sangre en la cruz, Él llevó mi pecado, no tenemos la exacta dimensión de lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo no creo, bueno, yo no me siento capaz y no creo que nadie sea capaz de entender a plenitud y de explicar a plenitud qué fue lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es algo que solamente puede entender Dios. Pero tenemos algunas ventanas que nos permiten asomarnos y ver qué fue lo que Cristo hizo en la cruz. La paga del pecado es muerte. Y la muerte que es el resultado de la sentencia por el pecado, es la eterna separación de Dios. Es la desesperación sin fin. Porque miren, ninguna persona en este mundo, por mucho que esté desesperada, ni los suicidas, nadie ha sido abandonado por Dios. Nadie, nunca. Ni Caín, ni Judas, ni Hitler. El único que ha sido abandonado por Dios fue Jesús. Él experimentó la carga del pecado en la cruz y experimentó el abandono de Dios. Y Él no murió en un estado de romanticismo. Él fue rodeado, dice el Salmo 22. Vamos a leer. Es un salmo que presenta algunas de las cosas que Jesús pasó en la cruz. Y dice, el primer versículo es una exclamación que Jesús externó en la cruz, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es más, hay un hermano que explica, una diferencia que hay entre abandonar y desamparar.
Y dice él, el abandono es cuando una persona no está físicamente ahí. El abandono es alejarse, pero el desamparo es desentenderse. El desamparo es que aunque estés allí, que aunque una madre estuviera al lado de la cuna de su hijo, enfermo, que se volteara y que no hiciera caso. Y la palabra que se usa para la exclamación de Jesús es, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y luego fíjense, los sentimientos, ¿verdad? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿No fue que Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? ¿No fue Dios el que dijo eso? Pero eso decía la gente que estaba ahí, ¿verdad? Y podemos tal vez entenderlo en los dos sentidos. Jesús se complacía en Dios y vivió toda su vida para honrar a Dios. ¿Y por qué no le salva? ¿Y por qué tiene que exclamar ahí en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues Dios no le quería, ¿verdad? Una de las cosas que más quisiera una persona que sufre es la intimidad. O sea, sufrir sin ser un espectáculo para los demás. No sé si ustedes alguna vez han llorado en la calle, ¿verdad? Y que pasa la gente y voltea y ve, ¿verdad? Y dice, está loca, está loco. Jesús fue un espectáculo público. Y decía, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Y dice en otra parte, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Jesús en la cruz tuvo una lucha a brazo partido, cargando el pecado de todos nosotros y con un acoso demoníaco de todo el infierno. Ahí en Lucas 22:53 dice que cuando llegaron a arrestar a Jesús, dice, Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 12, cuando vinieron esos griegos a preguntar por él, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Era la potestad de las tinieblas. Y cuando Jesús está con sus discípulos,
en el aposento alto, la noche que fue entregado, empezando el capítulo 13, él empieza a platicar con los 12. Y ahí está Judas. Y en el versículo 2 dice, Juan 13, dice, como Satanás, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Se dan cuenta? O sea, es todo el tiempo Jesús había dicho, lo querían apresar, lo querían apedrear, lo querían matar, y siempre se escapaba. ¿Por qué? Porque tenía la protección de Dios y porque decía, aún no ha llegado mi hora, y esa hora era esta hora de la que está hablando aquí. Pero de pronto todo eso se quitó. Y Jesús dijo, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y luego en el versículo 27 de Juan, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. La crucifixión, la cruz, es la obra de Dios para salvarnos. Pero fue un tiempo terrible para Jesús. Ahí en los primeros capítulos de Hechos se dice cómo se juntaron todos los príncipes, los romanos, Poncio Pilatos, Herodes y todo el pueblo, ¿verdad? Pero dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero Jesús fue entregado. Esa palabra, Jesús fue entregado, no es nada romántico, ¿verdad? En la cruz es una lucha terrible, es una lucha solo, sin su Padre. Es más, con el desamparo, con el que Dios no pueda verlo, ni lo vea en esa hora, porque Jesucristo fue hecho pecado por nosotros y Dios no puede ver el pecado. Y entonces están todas estas exclamaciones, ¿verdad? Todo ese sufrimiento, toda esa carga. Y podemos ver lo que dice en Getsemaní. Hay una palabra cuando yo vi una película una vez de un líder que ganó las elecciones en Nueva Zelanda y ganó las elecciones contra una tradición de siglos de dominio extranjero. Y cuando él ganó las elecciones, todas las potencias que habían tenido dominio sobre Nueva Zelanda, él estaba celebrando su triunfo con su comité electoral y todos los que habían ayudado para que ganara la selección. Y él está celebrando el triunfo y hay una euforia del pueblo y toda su comitiva. Y suena un teléfono. Y entonces le dicen, te habla tal, el adversario, el tirano. Y él está sonriente. Y cuando voltea, se ve cómo cambia su cara. Y se ve lo que le espera, la presión. Eso es un ejemplo solamente terrenal y muy pequeño, ¿verdad? Pero cuando Jesús va a Getsemaní, hay una palabra que se usa ahí, que es una palabra un poco rara, ektambestai, es en griego, como extrañado de la casa paterna. O sea, como expulsado de la casa paterna. Y era una cosa
cuando Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y le pidió a sus discípulos que oraran por él. Y los discípulos no pudieron orar con él. Entonces, todo eso estaba pasando. Pero aparte dice, contar puedo todos mis huesos. Si nosotros leemos este salmo, es una persona que se consume, que en unas horas, la crucifixión no duró mucho, 6 horas. Bueno, a personas duraban días en la cruz. A los 2 ladrones, los soldados fueron a quebrarle las piernas porque estaban vivos, pero Jesús había muerto. Y los que dicen su corazón se reventó por el sufrimiento. Contar puedo todos mis huesos, pero fíjense, esa expresión de sufrimiento por la vergüenza, porque estaba desnudo. Dice, entre tanto, ellos me miran y me observan. Lo que decía yo hace rato, de cuando una persona de pronto le gana el llanto en la calle, en público, ¿verdad? Es algo que añade sufrimiento al sufrimiento. Bueno, esas cosas pasaron. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, pero nosotros no sufrimos lo que Él sufrió. Por eso dice que hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. No experimentamos, no sentimos nada, pero sí tenemos que sentir algo cuando la obra de la cruz tenga que ser aplicada a nuestra vida. Tenemos que participar en los sufrimientos de Cristo. Tenemos que participar de su cruz. Y esa es la cruz del Calvario, no es otra cruz. No es lo que a veces decimos, mi cruz es mi mamá, mi cruz es mi esposa, mi cruz es mi hermano. No, es participar. No participamos en aquel tiempo, pero si ha de ser una realidad, si ha de ser una realidad práctica en nuestra vida, los resultados de la obra de Cristo en la cruz, tenemos que ser participantes también de sus sufrimientos. Porque la vida resucitada de Jesús, la vida victoriosa, la vida nueva, la vida que se puede comunicar a otros, tiene que venir de la muerte. La vida resucitada no se fabrica en ninguna parte, se fabrica en la tumba. Y para Jesús fue en la cruz y en la tumba. Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que ser conducidos en algún momento de nuestra vida. Fue una lucha. ¿Cómo conquistó Jesús esa vida? Hechos capítulo 2 nos dice algo. Como el sermón de Pedro, el día de Pentecostés, empezando en el versículo 22, bueno, empieza desde antes, ¿verdad? Pero desde el versículo 14 Pedro se pone en pie, pero en el versículo 23 él empieza a hablar acerca de Jesús. Todo lo que dice anteriormente es para explicarle a todos los judíos que estaban ahí que las personas que estaban ahí hablando en otras lenguas no estaban borrachos, sino que era el cumplimiento de una profecía del profeta Joel. Pero cuando él empieza a hablar acerca de Jesús en el versículo 22, dice, varones israelitas,
Oíd estas palabras. Perdón, ¿quién hizo de comer hoy? Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo, fíjense, Jesús murió porque Dios lo entregó. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Y entonces Pedro va a empezar a explicar por qué era imposible que la muerte retuviera a Jesús. Está claro que así es, ¿verdad? Porque dice, Dios lo levantó. Ustedes lo mataron y lo crucificaron, pero Dios lo levantó. Jesús no se levantó solo. Y a Jesús nadie lo vio cuando se levantó. Lo vieron cuando ya estaba resucitado. El único que lo vio fue Dios, ni los ángeles. Y todo eso se explica aquí. Jesús dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Pero él no ejerció ese poder. La Biblia dice, creemos en Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. Y entonces aquí dice, Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, las ligaduras de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por la muerte. ¿Por qué? Entonces, Pedro va a empezar a explicar esa afirmación. La muerte no le pudo retener, ¿verdad? Era imposible, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Jesús estaba luchando en las horas de la cruz contra el pecado, contra Satanás, contra la muerte, contra todas las huestes del infierno. Y él salió victorioso. Él salió victorioso. Y no solamente salió victorioso, Satanás salió derrotado, Satanás salió destruido, Satanás salió despojado. Los principados y las potestades fueron despojadas por Cristo y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esa cruz fue una lucha. Y Jesús solo. Jesús se había enfrentado muchas veces con Satanás. Sabemos que conocemos la tentación de Jesús. Jesús gustaba de llamarse el Hijo del Hombre. Siempre que él se refería a sí mismo, excepto en algunas ocasiones muy especiales, él decía el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo. Cuando Satanás lo tentó, le decía, si eres hijo de Dios, ¿qué estaba haciendo Satanás? Estaba tentando a Jesús exactamente de la misma manera como tentó a Eva. Que actuara de manera independiente del Padre. ¿Y qué contestaba Jesús? Hombre, yo no estoy aquí, yo no estoy siendo tentado por ti como Dios. Yo no estoy luchando contigo como Dios. Yo estoy luchando contigo como un hombre que depende de Dios. Y entonces Jesús dijo, no, porque escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres hijo de Dios,
échate desde la cumbre del templo, porque está escrito que a sus ángeles va a mandar para que te protejan. Dice, no, porque está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús estaba actuando como un hombre del cual la primera persona de la Trinidad es su Dios. No estaba actuando como segunda persona de la Trinidad. Porque él tenía que triunfar como un hombre para cincelar, para elaborar una vida que nos pueda traer a nosotros la victoria. Y luego le dijo, todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adoras. No, porque al Señor tu Dios, Satanás, yo soy un hombre que está luchando contigo y te voy a derrotar. Y Jesús, las primeras 2 tentaciones, actuó como a la defensiva. Pero cuando una persona gana una victoria y luego gana otra, se fortalece. Y entonces le dijo, vete de mí, Satanás. Y se fue. Y Jesús triunfó ahí. Entonces, Pedro dice ahí, veía yo al Señor siempre delante de mí. Las palabras son de David, pero en el versículo 29, Pedro está explicando y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, David murió y está bien muerto y está todavía la tumba de él allí y nunca se salió de ahí. Entonces, dice, esto no lo dice él de él mismo. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, todo lo que el Salmo dice, los salmos que están aquí citados, son salmos de David, pero David no está hablando de una experiencia de él. Está hablando como un profeta y hablando de la resurrección de Cristo. Y entonces dice, veía al Señor siempre delante de mí. ¿Quién es el que ve al Señor delante de él? Es Cristo. Pero cuando Cristo no había bajado aquí a la tierra, él estaba sentado junto al Padre. Y él no veía al Señor siempre delante de él. Los que ven a Dios delante de él y siempre lo están viendo son los ángeles, porque los ángeles son servidores. Y el Señor Jesucristo, o el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, antes de su encarnación, es el soberano Señor. Y no era un servidor. Pero aquí está hablando de alguien que ve. ¿Para qué? Para obedecer órdenes. Y está retratando aquí a Jesús en su humillación, en su encarnación, en su sujeción al Padre, en su obediencia completa. Esto fue algo que Satanás no hizo, porque él fue creado como el principal ángel y tenía que estar siempre viendo al Señor para obedecerle. Pero él fracasó. Él se quiso hacer igual a Dios. Y entonces Cristo aquí está siendo presentado como aquel que tuvo la victoria sobre el pecado, cuando ese pecado no viene de ninguna tentación de afuera.
sino que se origina en sí mismo. Y Cristo nunca actuó como Satanás sí lo hizo, como Eva y Adán sí lo hicieron, independientemente del Padre. Él siempre fue obediente al Padre. Al Señor veía yo siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Jesús está a la diestra del Padre, pero Él dice, yo veía al Señor a mi diestra. Es decir, yo fui sostenido por su diestra en la tentación. Él se sostuvo con la palabra de Dios. Fue sostenido por la diestra del Padre. Es decir, es la primera victoria sobre el pecado. Cuando el pecado no hay nada externo que tiente, pero de adentro. Y Satanás fracasó. Satanás se salió de lo que él debía hacer. Cristo nunca. Entonces dice, porque está a mi diestra, él triunfó así, siempre se mantuvo. Y entonces Jesús triunfa diciendo, yo nunca me moví, yo nunca me salí por mí mismo, por iniciativa propia. Pero luego dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Es decir, tampoco nada de afuera. Cuando tú, Satanás, viniste a tentarme, cuando viniste a tentarme, no pudiste moverme, porque el Señor me sostuvo con su diestra. Entonces, Jesús nunca pecó de él mismo y no se movió de lo que Dios le mandó, y tampoco fue movido de afuera, porque Dios le sostuvo con su diestra. Es decir, él fue alguien que estaba sometido y dependía del poder de Dios para triunfar, y triunfó. Sin embargo, la paga del pecado es muerte. Y Jesús se dispone a entrar en la muerte, pero sin pecado de él. Y dice, por lo cual mi corazón se alegró. Es decir, esas victorias de Jesús que se relatan aquí, yo me he mantenido. Lo que vine a hacer lo hice, y recibí tentación de todas partes, y pasé la tentación en el desierto, y pasé la oposición, y pasé las calumnias, y pasé Getsemaní, y pasé la cruz. E hice todo lo que el Padre me mandó. Aún lo que demandó la cruz, que mi Padre me desamparara. Entonces, con una vida de completa victoria contra el pecado, se dispone a entrar en aquello que es la paga por el pecado. Pero se dispone a entrar en los dominios de Satanás como un vencedor de antemano. Él iba con la victoria en la mano. Por eso dice Pedro, era imposible. Era imposible. La muerte no tenía dominio sobre él, porque él no era sujeto de la muerte. Entonces él entra por nosotros. Él entra a esa lucha terrible, tremenda, por nosotros. Y está seguro, por eso dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjense que Jesús no lo pudieron preparar como lo prepararon los judíos, porque no les dio tiempo. Iban las mujeres preparadas con especias aromáticas para embalsamarlo, pero su cuerpo no vio corrupción. La muerte no tenía ningún derecho
sobre él. Él entró. Él entró al territorio de la muerte como un vencedor. Y el último versículo: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Es un diálogo con el Padre. Jesús fue levantado por el Padre, por el poder de Dios. Me mostrarás los caminos de la vida. ¡Qué maravilla! Entonces, yo quise hacer este alto, porque esa identidad de Cristo con nosotros es una maravilla del amor de Dios, porque el sufrimiento de Cristo es el sufrimiento del Padre. ¿Creen que con toda complacencia, con todo gozo, con toda tranquilidad, el Padre podía ver todo lo que estaba pasando y desamparar? Es que lo que se dio en la cruz es la vida de Dios. Es el Dios santo, el Dios justo, que se hace cargo de nuestro pecado. Lo llevó Él. Entonces es una obra tremenda a nuestro favor. Y nosotros solamente estábamos ahí, puestos, nuestro viejo hombre con Él. Pero vamos, yo creo que yo no me di cuenta que horas empezamos, ¿verdad? Pero bueno, solamente quiero terminar yo con esto y mañana tendríamos la conclusión. Pero este hombre Jesús, dice ahí en Gálatas 4. Perdón. Vamos a leer primero lo que dice Romanos 6. Romanos 6 dice, terminamos con el versículo 6, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Es que el pecado se enseñoreó de Jesús, es que la muerte se enseñoreó de Jesús. Pues sí, Jesús se sometió a la muerte como si fuera un pecador. Y eso nos lo explica Gálatas 4. Y nos habla de dos cosas. Bajo. Acuérdense que en la mañana yo les dije, esta palabra que expresa dominio, dominación, sometimiento, esclavitud, servidumbre, se expresa con la palabra bajo. ¿Sí? Y entonces, ahí en Gálatas 4 dice 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo no estuvo bajo el dominio del pecado, pero entró en el dominio donde el pecado es el pan de cada día. Es decir, Él como Dios jamás habría podido ser tentado, pero fue tentado. Entró en el dominio del pecado. Y estuvo bajo la ley. El Dios que dictó la ley tenía que obedecer la ley, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo que nos habla de de dos direcciones.
dos direcciones en las que nuestra identidad con Cristo, nuestra identificación con Cristo en su muerte en la cruz, nos sacan de ese bajo y nos quitan de ese dominio y nos quitan de ese reino para ponernos libres. Dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Gracias. Dice, en cuanto murió, gracias. A ver, déjenme. Aquí está, es en el siguiente versículo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. La muerte ya no se puede. Una persona que resucitó venció a la muerte, ¿verdad? Pues la muerte ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y eso que leímos en Gálatas, que nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, entrando en el mundo de los hombres donde domina el pecado, y nacido bajo la ley, digo, son dos direcciones hacia las cuales la obra de Cristo se dirige a nosotros, ¿verdad? Y eso está en el capítulo 7 de Romanos, versículo 4. Así también vosotros, hermanos, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, Cristo murió al pecado. Salió de esa esfera. Cristo murió a la ley, porque estaba bajo la ley, y murió. Y nosotros morimos juntamente con Cristo. Y hemos muerto al pecado, y hemos muerto a la ley. Entonces, no es el pecado el que está muerto, no es nuestro cuerpo el que está muerto. Nuestro viejo hombre fue crucificado y murió al pecado, para que nosotros ahora vivamos para Dios, pero no por la ley. Eso lo vamos a ver mañana. Entonces, es una obra grande lo que Cristo hizo por nosotros. No podemos pasarlo así como decir, pues Cristo murió por nosotros, sin asomarnos un poco, aunque sea, a lo que la Escritura dice, ¿verdad? Porque nada de lo que yo les he dicho, yo no inventé nada, ahorita no inventé nada, es lo que la Biblia dice, es lo que la palabra de Dios dice, y es lo que Cristo pasó en la cruz, por ti y por mí. Así que, ¿cómo podríamos nosotros esperar que si Dios entregó a Jesús para pasar todo eso, a Dios no le importe cómo vivimos? Es imposible. ¿Cómo Jesús tuvo esa lucha tan tremenda y salió victorioso y fue levantado por el Padre y fue resucitado para que nosotros andemos en vida nueva y que nosotros muchas veces pensemos que a Dios no le interesa la manera en que vivimos? Es imposible. Vamos a
Dar gracias a Dios.